PCR. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Para empezar, les voy a mostrar aquí esta pantalla en donde vamos a observar la ley como tal, ¿no? Bueno, y en términos generales, pues nada más es una explicación, pues, pues vamos a decirlo así práctica, ¿no? De qué es lo que pasa en la vida real. Contablemente ustedes ya lo saben registrar y contablemente ustedes ya tienen la generalidad de la tasa, ¿no? Bueno, ok, vamos a empezar con esto, ¿no? Vamos a empezar con el primero, impuesto al valor agregado. Su nombre es un tanto, vamos a decirlo así, eh, directo. Dice ley de impuesto al valor agregado, ¿no? La realidad es que difícilmente en contaduría a veces nos dicen qué es realmente el valor agregado o cómo se define, pero básicamente podríamos, eh, bueno, lo podría yo resumir de la siguiente manera. El valor agregado es que una materia prima, como ejemplo, una tonelada de maíz, ¿no? Se adquiere. Una vez que se adquiere la tonelada de maíz, ejemplo, se mete a un proceso de cocción, ¿no? Después ese proceso de cocción se pasa a un proceso de molido, ¿no? Sí, en un molino se procesa ese maíz que ya está cocido y se convierte en masa, ¿no? Y después esa masa pasa a una maquinaria que se transforma que hace que se transforme en una tortilla, ¿no? La pone a una segunda cocción y en esa cocción pues ya sale lista para consumirse. Entonces nosotros llegamos y le decimos al señor de la tortillería, ¿no? Pues véndame 1 kilo de tortillas y ese acto, el acto mismo de comprar 1 kilo de tortillas, pues se considera un acto de enajenación. Entonces, quiero con este pequeño ejemplo general y muy simple decirles que el impuesto al valor agregado es el valor que ha ido adquiriendo el bien o servicio a través de su proceso productivo o de su proceso eh, para, pues, para su uso y que obviamente a nosotros nos aporta un bienestar y no solo eso, ¿no? Pues es consumible. De hecho, es algo de los grandes temas que aborda la lectura que les dejé, pues porque obviamente los impuestos principalmente van a ser, bueno, los principales impuestos que recaudan impuestos son aquellos que graban el consumo, ¿no? Bueno, ahorita vamos al tema de la lectura, pero eso es, de entrada es lo que yo, a grandes rasgos y de manera muy general, les explico qué es el valor agregado, ¿vale? Bueno, pero vamos a esto, ¿no? Y aquí empezamos con algo importante. Todas las leyes, entiéndase inclusive la misma Constitución, tienen estructuras, tienen capítulos. Ajá. En este caso, la ley del IVA tiene igual 5 capítulos y en el primer capítulo son las disposiciones generales. Y en las disposiciones generales, pues habla de qué es en sí el impuesto. Pero vean ustedes, ¿no? El artículo que inaugura esta ley dice, están obligadas al pago del impuesto al valor agregado las personas físicas y morales. Número dos, que en territorio nacional, número tres, realicen los actos o actividades siguientes. Uno, enajenación. Dos, presten servicios. Tres, otorguen el uso o goce temporal de bienes. Y cuatro, importen bienes o servicios. ¿Sale? Entonces, de eso se trata la ley del IVA. Ajá. Y lo vamos dividiendo. Bueno, y también por eso lo leí de esa manera, porque dice, están obligadas, ajá, al pago del impuesto. ¿Todos estamos obligados en México a pagar el impuesto? Sí. Chicos, ustedes cuando van al Walmart, cuando van al Oxxo y ustedes dicen que se me antojó una coca o se me antojó un pan o se me antojó unas galletas, ustedes cuando las toman, las ponen en el carrito o pasan a la caja y ya de inmediato les hacen la venta, ustedes están pagando el impuesto. No se los dicen, no se los van a preguntar, no les van a decir, oye, ¿estás de acuerdo en pagar el impuesto al valor agregado? La realidad es que eso nunca sucede, chicos. Nosotros ya observamos los precios con el valor agregado, añadido,
¿Sale? Entonces, ahora, ¿quiénes están obligadas? Dice aquí, personas físicas y morales. Un punto importante, chicos, y digo esto también con fines para su formación. Ustedes en materia tributaria van a ver que existen dos figuras, la persona física y la persona moral. Y para no entrar en tantos detalles, eso si gustan lo abordamos en otra sesión. Las personas físicas, pues vamos a decirlo así, de manera general, pues son las personas que son trabajadores o asalariados, ¿no? Como su servidor. Y las personas morales son las empresas. Existe una ley, ¿no? Que se llama Ley General de Operaciones de Títulos con Crédito, Ley General de Sociedades Mercantiles, Código del Comercio, y bueno, esas disposiciones rigen lo que acontece con las personas morales. Y pues no hay que perder de vista esto, ¿no? Que las personas morales son, pues, empresas, ajá, sociedades. Vamos a denominarlas así. Y eso sí, la segunda acotación, en territorio nacional. Este impuesto, pues, es nacional, no aplica o sea, esta ley no es aplicativa en Estados Unidos, no es aplicativa en Argentina, en Brasil. Es una ley que es de uso nacional. Ujú. Y dice aquí, realicen actos o actividades. Ujú. Actos o actividades, ¿por qué me hace alusión al verbo acto? Bueno, pues porque el acto representa un hacer, ¿no? Y las actividades pues también presentan eso, un hacer. En la sesión pasada yo les había puesto en un Word, este, pues el tema de qué significaban, ¿no? La presentación. Y les decía yo, pues son signos y esos signos conllevan a la acción misma, ¿no? Entonces aquí el impuesto también hace eh, vamos a decirlo así, esa precisión. Dice, pues son actos o actividades. ¿Por qué? Porque tienen que ser hechos, chicos. Tienen que ser eh, actividades humanas que se ejerzan en ese momento. Y ya ustedes ya tienen aquí cuáles son esas actividades. Básicamente son cuatro. Enajenación, prestación de servicios, perdón, y el otorgue de uso o goce temporal de bienes. Y por último, la importación. Este, pues digamos, el 4 vamos a decir que eh, pues está de adorno hasta cierto punto, porque pues chicos, somos un país que depende de las importaciones. Si nosotros no le compramos a otros países, pues simplemente en México no tendríamos la producción nacional para hacerles frente. Ejemplo de esto, eh, el tema de los chips y las computadoras, ¿no? Si nosotros no le compramos a Asia cierta cantidad de celulares, de softwares, pues México no tiene ni las empresas ni el conocimiento para desarrollarlos de manera autónoma. Entonces, pues la importación es un mecanismo de protección al comercio nacional, pero bueno, en México eso no es aplicativo, porque es más, hasta tenemos un tratado de libre comercio. Ujú. Entonces, en México la importación no es grabada como tal, excepto algunos elementos, ¿no? Son excepciones muy raras, pero la importación pues casi no se graba, ¿no? Vamos después a pulir este tema, pero las importaciones en México pues no sirve de mucho de que se graben, puesto que necesitamos de eso, de las importaciones. Bueno, dice aquí. El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. Bueno, es subjetivo. Ujú. Dice, el impuesto nunca debe de ser parte del valor, ¿no? Pues sí, eso nos queda claro. Pero nadie va al Walmart y dice, ay, esta caja cuesta 100 pesos más IVA. Nosotros cuando ya llegamos al establecimiento, nosotros observamos que en la etiqueta dice 100 pesos, pues eso es lo que vamos a ver en en nuestro paso por la caja registradora, vamos a ver que eso se registra, son 100 pesos. El IVA ya viene incluido. Ujú. Pero bueno, es otra cosa. Ahorita vamos paso a paso. Dice acá, el contribuyente trasladará dicho impuesto en forma expresa y por separado a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicios.
Y chicos, esto ya lo saben hacer ustedes. Ese fragmento que acabo de leer, ustedes ya lo saben hacer contablemente. Y dice, el contribuyente trasladará dicho impuesto, ¿sí? Cada vez que nosotros eh, vemos un asiento contable de ventas, lo tenemos muy identificado. ¿Por qué? Porque siempre que yo hago un registro contable de una venta, cuando digo yo vendo, venta de cuánto, de 1,000 pesos, y aquí le ponemos más IVA, ¿no? Siempre que se realiza esta venta, siempre lo que hacemos es cargo a clientes, con abono a ventas, y abajo que ponemos el IVA porque, Por trasladar. así es. Entonces la venta decimos es de 1,000 pesos. Ahí están tus 1,000 pesos. Y a esto le decimos por punto 16, 160. Entonces, lo que nos queda, por último, es saber cuánto nos debe el cliente. El cliente nos debe los 1,000 pesos más el IVA. El cliente nos debe los 1,160 pesos. Entonces, por esto, chicos, que la misma ley menciona, el impuesto se trasladará por aquel que consuma. ¿Quién está consumiendo? El cliente. La ley así lo establece. De hecho, ya lo vieron ustedes acá. Permítanme un segundo, vuelvo a proyectar para que sea toda la pantalla. Ustedes ya vieron que la misma ley lo señala, el contribuyente trasladará. Dice, de forma expresa y por separado. Pues sí, cuando yo veo el registro contable, yo estoy separando el IVA de la venta. El IVA se trabaja de manera independiente y eso lo establece la ley. Dice a las personas que adquieran los bienes. ¿Quién es la persona que adquiere los bienes? Pues un cliente. Esa es la persona que adquiere el bien. Un cliente, chicos. ¿Sale? Entonces, por eso es importante conocer la ley, porque la ley establece la tasa, establece la mecánica, ¿vale? Y aquí adelante señala lo siguiente. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o el cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley, inclusive cuando se retengan los términos del artículo 1A o tercero del párrafo 18J, fracción 2, inciso A de la misma. Entonces, siempre, en materia contable, chicos, tenemos que separar el IVA. Siempre va a ser así. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. ¿Comentarios? No, profe. ¿No? Bueno, dice acá. Voy a bajar a otro artículo. Aquí. Vean, el 1A. Artículo 1A. Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Número uno, sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o adjudicación judicial fiduciaria. Bueno, esa figura es muy rara y ahorita no vale la pena que me, que me quede ahí parado, pero dice acá dos, sean personas morales que, y dice, reciban servicios personales independientes, adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo. C. Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes. D. Reciban servicios prestados por comisionistas. Bueno, esto es muy importante, chicos. De hecho, es básicamente el por qué siempre se contrata un contador. Está muy técnico, pero voy a pasar a explicarlo de manera más coloquial. Miren, fíjense bien. Aquí tenemos una empresa moral que va a ser el patito. Y vamos a definirle algo aquí importante.
Vamos a definirle que esta empresa es una empresa dedicada a la venta de cartón, ¿sale? Tal cual. De este lado vamos a tener una persona física. ¿Quién es esa persona física? Pues es nada más y nada menos que un arquitecto. La empresa El Patito va a construir un edificio. Entonces, contrata a un arquitecto. Le dice, oye, arquitecto, pues diséñame los planos de lo que quiero construir. El arquitecto le dice, perfecto, sí, te voy a cobrar 50,000 más IVA, ¿sale? Entonces el patito dice, pues ¿sabes qué? Acepto. Yo quiero que tú hagas mis planos, entonces estoy de acuerdo contigo, te voy a pagar 50,000 pesos más IVA. ¿Qué hace el patito? El patito, que se dedica a la venta de cartón, dice, voy a contratar servicios. Servicios. Ojo, y aquí viene algo importante. Tiene que definir de qué son esos servicios y va a ser de consultoría. El mismo ejemplo se puede aplicar para un contador, ¿eh? Nada más que, bueno, aquí puse un ejemplo de un arquitecto. Entonces dice, ok, se pacta el trato, se dice sí, el arquitecto los va a elaborar. Entonces dice el arquitecto, ah, mira, son 50,000 pesos, 50,000 por 1,16. El arquitecto se relame los bigotes y dice, voy a cobrar 58,000 pesos. Bueno, aquí abajo aparece el SAT. Después, o bueno, más adelante hablamos de quién es el SAT, ¿verdad? El SAT. Y el SAT dice, mira, de acuerdo a la ley del IVA, en su artículo 1A, que es el artículo que acabamos de leer, este, 1A, dice el SAT, pues ¿sabes qué? En esta transacción, Patito, vas a pagarle los 50,000 pesos, sí, masiva, pero ¿qué crees? Para saber que esta operación se hizo y se efectuó, tú, Patito, vas a retenerle una tercera parte de qué? Del IVA. Entonces todos nos quedamos así aturdidos porque dices, a ver, ¿cómo está esto? El SAT dice, sí, ustedes ya pactaron uno que le vas a pagar y el otro que le va a dar servicios de consultoría. Bueno, para que el SAT valide la transacción, chicos, el SAT le dice, tienes que acatarte a lo que dice el artículo 1A de la ley del IVA. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú le pagues, tú, Patito, vas a del IVA, aquí están, 8,000 pesos, lo divides entre tres y esta cantidad, que son 2,666,67, te la quedas tú, Patito. Ah, quiere decir que aquí al arquitecto le voy a dar 58,000, ¿sí? Menos la parte que ya le vas a quitar. Al arquitecto únicamente le tienes que pagar 55,333 pesos. Hasta aquí, chicos. ¿Se entiende este ejemplito que estoy mostrando? ¿No los he revuelto? Yo sí entendí, profe. ¿Ok? ¿Alguien que tenga duda en esto? De lo que estoy narrando, en la narración. No, profe. ¿No? ¿Se entendió? Sí, Va. Y sobre todo, gracias. Aquí aparece alguien que se llama banco. El banco, chicos, va a ser el puente y ojo, no de dos personas, de tres. ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que estamos viendo ante nosotros es que el banco, no, a ver, número uno, el banco va a recibir la orden de transferencia y el banco lo que va a hacer es depositarle al arquitecto. Ajá. Vean, aquí, ya tenemos un puentecito. El banco está comunicando al arquitecto con la moral. Y entonces el SAT agarra y dice, al momento de que tú le pagues, yo
tengo que saber de esta transacción. ¿Cómo? Con algo que se llama factura. La factura señala cuánto se debe, por qué se debe y cómo se pagó, chicos. Entonces, lo que acabamos de leer en este momento y lo que les estoy presentando yo es que en México las personas morales pueden retener el impuesto y la persona física aún le falta por pagar las dos terceras partes, ¿verdad? Ay, se puso ahí algo raro, se puso una fecha. Pero lo que quiero decir con esto y lo que dice el artículo 1A y el por qué lo estoy yo evocando, regreso acá, es porque el 1A es el que nos da trabajo, chicos, básicamente a los contadores. Ahí les va la historia. En este proceso en el que la gente está recibiendo pagos de sus empresas, en el que tiene que pagar impuestos, necesitan contratar a un contador, chicos. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque es importante que se tenga conocimiento de todas las transacciones y las operaciones que llevamos a cabo. Y entonces, el artículo 1A de lo que nos está hablando es que el impuesto al valor agregado, si viene de una persona moral, tiene que retenerse el impuesto. Esto que les estoy mostrando en pantalla, chicos, es una forma, una de las tantas formas que existen para no evadir impuestos. El artículo 1A es súper importante en la ley del IVA porque el artículo 1A de lo que nos está hablando es de la estructura que va a seguir el impuesto para que la gente no evada sus responsabilidades. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Porque la historia no termina, ¿eh? El impuesto al valor agregado se paga el 17 de cada mes. Eso ya se los había yo mencionado. Entonces, el patito le dice al SAT, mira SAT, te pago 2,266 pesos del arquitecto. Y el SAT dice, ok, gracias por darme el dinero. Ahora tú, arquitecto, dime, ¿qué onda? ¿Cuánto me vas a pagar a mí? Ah, pues mira, de los 8,000 pesos, ajá, de los 8,000 pesos, me quitaron una tercera parte. Sería entre tres. Entonces yo me quedé con dos terceras partes. Entonces yo a ti, SAT, te debo la cantidad de 5,333 pesos. Entonces, fíjense bien, el SAT es muy astuto. El SAT tomó a la empresa moral como su primer informante y le dijo, oye, ¿cuánto dinero pagaste? Pues pagué 50,000 pesos y esto retuve de IVA. Y el arquitecto tiene las otras dos terceras partes. Si juntamos las piezas, ¿verdad? La suma total de los 2,666 más los 5,333 me da los 8,000 pesos. El SAT utilizó a la persona moral para darse cuenta que al arquitecto le pagó y a su vez el SAT espera que el arquitecto también se confiese, que el arquitecto le diga, mira, yo tengo 5,333 pesos que debo de pagarte, SAT. Al final, al SAT nada se le va de las manos, porque el SAT dice, pues ¿sabes qué? La transacción tuvo un valor total de 8,000 pesos. ¿Eso es correcto? Sí, sí es correcto. ¿Ok? Entonces, el artículo 1A de la ley del IVA, chicos, es un artículo súper importante porque nos habla de la estructura que va a llevarse a cabo para la recaudación del impuesto. ¿Vale? Ok, hasta aquí, chicos, ¿dudas? ¿Se entendió mi ejemplito? Yo tengo una duda, profe. En Adelante, adelante. este ejemplo, ¿quién hace la factura? ¿La persona moral o la persona física? Muy buena pregunta. La factura la tiene que realizar la persona física porque es quien va a recibir el ingreso. La factura está de este lado, aquí. Gracias por la pregunta. Y de hecho fue muy buena. El Sí. arquitecto tiene que emitir una factura de ingresos. La moral sí emite una factura de egreso, pero ojo, ojo, no se le da al SAT. Es bueno, de hecho es una póliza de egreso. Ajá.
La persona física tiene una póliza de ingreso más su factura. Entonces la factura ya está avalando la transacción entre los dos. ¿Sale? ¿Dudas alguna otra duda o dudas aparte de la de su compañero? ¿Qué es una factura, profe? Muy buena pregunta, miren, y qué bueno que salió el día de hoy. Observen esto. Les voy a mostrar cómo es una factura mía de mí, para que quede acá, ¿no? Digo, se entiende que hay datos sensibles, pero bueno, la realidad es que hoy en día ya todo puede ser, este, ¿cómo se dice? Alterable, ¿no? Denme un segundo. Aquí está. Les voy a mostrar cómo es la factura que me emite el doctor de mi hija, ¿sale? Porque eso es importante que lo sepan. Ahí está. ¿La están viendo en pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Lo Ah, bueno. vemos, profe. Miren, esto es una factura. Hay muchos formatos, no existe uno solo. Cada paquetería es como comprar la licencia de Word o de Office, bueno, de Office, ¿no? Puede haber cualquier formato, pero lo más importante es esto, todo esto. Vamos por partes. Primero, esta factura está, a mí me gusta porque dice, mira, José Alberto Castillo, persona física con actividades empresariales, que tiene este domicilio, tiene a este cliente, que fue Salvador Alberto Martínez, su servidor, con este RFC. Es importante el RFC, ahorita vemos qué es el RFC. Y dice aquí, José Alberto Castillo recibió de su cliente un pago, derivado de qué? De honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. ¿Con qué domicilio? Ah, pues este es el domicilio del cliente, de Salvador. Bueno, mi domicilio fiscal que está en Ixtapaluca. Y acá, importante, la factura debe de tener un numeral como aquí. En este caso, el doctor me mandó el recibo 16,860, que tiene un folio fiscal. Este folio, este folio lo da la plataforma, ustedes no lo generan. La serie del certificado también lo arroja el sistema. El número de serie de certificado del emisor también lo genera el sistema. Todo esto de aquí para acá, todo esto lo genera el SAT. De hecho, aquí dice. Ajá. Y aquí dice RFC, proveedor de certificación. ¿Por qué? Porque debe de emitirse de manera certificada. La fecha y la hora. ¿Sale? Ahí está. Y esto es la segunda parte más importante. ¿Qué fue lo que el cliente Salvador pagó? Cantidad, una, unidad, E48. Este es un catálogo, ¿sale? E48, ¿qué significa? Honorarios médicos al menor Fernanda Alvirde Rodríguez, o sea, mi hija. Y dice clave del producto. La clave del producto es el 85121600 de servicios médicos de doctores especialistas. Precio unitario, ¿cuánto pagó? 1,500. Y aquí esta columna dice, ¿es objeto de impuesto? Sí, sí es objeto de impuesto. El importe fue de 1,500 pesos. Entonces acá abajo, vean acá, ¿qué dice? Dice 1,500 pesos, que fue lo que pagó, pero de IVA está exento. Y aquí tengo que acotar un poquito. Cuando ustedes hacen pagos por medicinas o consultas, chicos, no generan IVA. Porque de acuerdo a la lectura, si es que ya la concluyeron, la lectura lo dice muy bien. El IVA incrementaría el valor del valor final, del producto final. Entonces, si el doctor me dice, oye, ¿quieres? ah, Bueno, es un ejemplo, ¿eh? Si el doctor me dice, ¿quieres que te cobre el IVA? Yo le digo, pues sí. Ah, bueno, entonces el doctor diría, págame 1,500 más IVA. Entonces se encarecería el producto. ¿Qué hizo el SAT? El SAT dice, ok, a ver, estás pagando por consulta médica, no te preocupes. La consulta médica te la puedo yo tomar a cuenta como un gasto personal, ¿ok? Entonces el SAT le dice al doctor, mira doctor, cobra tus honorarios únicamente, no le cobres IVA. Eso está haciendo el doctor no me está cobrando IVA. Entonces el doctor dice, yo recibí de Salvador 1,500 pesos por honorarios, aquí está, honorarios médicos.
Entonces yo le voy a decir al SAT, bueno, el doctor no me cobró impuesto, pero ¿sabes qué, SAT? Estos 1,500 pesos tienes que tomármelos a cuenta míos, porque yo gasté en salud, algo que el Estado debería de hacer. El SAT dice, ok, estoy de acuerdo, porque la salud pues, es un derecho fundamental. Entonces, los 1,500 pesos, escuchen bien esta palabra, se toman como deducciones para el impuesto anual. Es otro tema, pero eso es a lo que se refiere la palabra deducción, que este concepto, pagar honorarios médicos, se contemplan como deducibles. O sea, yo voy a agarrar el próximo año, en abril, y le voy a decir al SAT, mira, SAT, aquí te tengo esta facturita. Tú me debes 1,500 pesos porque son deducibles de impuestos. Y el SAT dice, ok, está bien, déjame la voy a evaluar y te voy a decir si te los devuelvo o no te los devuelvo. ¿Sale? Me estoy yendo a temas más complejos en materia de impuestos porque se supone que hoy era la introducción general, pero era importante que ustedes conocieran qué es una factura. La factura está avalando que el doctor recibió el dinero y que yo lo pagué. Ahora vean esto, ahí no termina, porque dice tipo de comprobante. Aquí es donde su compañera hace un momento me hizo la pregunta, ¿quién emite la factura? La factura la emitió el doctor. El doctor dice, yo estoy recibiendo un ingreso. Y esto, chicos, forma de pago. Pagué con tarjeta de crédito. Esto debe de venir muy específico. Y acuérdense de esto el día de hoy. Las facturas no tienen validez si se pagan en efectivo. Las facturas únicamente pueden ser válidas si y solo si pagan con tarjeta de débito o de crédito. ¿Sale? Pagos en efectivo no se hacen válidas las facturas. ¿Sale? Nada más ahí. Cuidado con eso. Método de pago. Pague en una sola exhibición. Y aquí importante, chicos. Yo puedo llegar a una negociación con el doctor y decirle, oiga, doctor, pues no sea malito, déjame le pago en 3 parcialidades. Ah, bueno, me va a dar 500 pesos cada quincena, dice el doctor. Entonces, si yo hubiera llegado con ese acuerdo con el doctor, aquí en método de pago, en lugar de que diga pago en una sola exhibición, aquí cambiaría la leyenda y aquí diría pago en parcialidades. ¿Sale? Moneda. ¿En qué moneda fue? En peso mexicano. Versión. Esto, chicos, cada año cambia. Cada año existe una nueva versión del CFDI. Aquí me está indicando el doctor, mira, te estoy dando un CFDI versión 4.0. Sí, existe la versión 3.5, la 3.6, la 3.7, sí, pero ¿eso de qué depende? No depende de ustedes, chicos, depende del sistema que ustedes manejen o si lo toman del SAT, también puede tener un formato distinto. Exportación, dice, ¿esto aplica para la exportación? Pues no aplica, está fuera de todo alcance. Y la gran innovación tecnológica fue esto, chicos. Esto que están viendo al final, el QR y todas las cadenas. Estas cadenas, chicos, hacen básicamente bueno, inviolable cualquier CFDI. Ya no se pueden falsificar, chicos, porque el QR ampara que fue o es original el CFDI. ¿Sale? Estas cadenas gigantescas se generan con un algoritmo y esos algoritmos se plasman en cada factura. En conclusión, cada factura tiene un código y una cadena única y auténtica, chicos. No existen dos facturas con los mismos sellos y cadenas, ni con el mismo QR. Si ustedes lo escanean con su cámara, van a ver que se puede llegar a abrir el portal del SAT y dice, esto es lo que usted está viendo es una factura. O sea, literal, sus celulares lo pueden abrir. La aplicación del SAT existe también, la aplicación que lee los QRs, y ustedes pueden verificar si es auténtico o no el CFDI. ¿Sale? Y esto es un CFDI. Miren, ahora les muestro otro rápidamente. Miren, les voy a mostrar una factura. Creo que tengo una de Liverpool. A ver, por acá. A ver, este es el de la escuela. Creo que sí. A ver, miren, fíjense. Ah, no, ese es el de la gasolinera. Miren.
Aquí lo está, sí lo sigue viendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Miren, así es cuando se factura la gasolina. Aquí dice, ese es, o sea, el formato cambia, pero todo debería de ser prácticamente lo mismo, ¿no? Miren, aquí dice, ¿quién me está emitiendo la factura? Superservicio periférico. Ajá. Régimen fiscal. Y vean, esta es una persona moral. Otra vez, ¿qué es esta factura que están pagando un ingreso? Esto es de gestión interna, eso es de ellos. Dice acá, ¿quién es el receptor? Pues Salvador, con domicilio tal. Y aquí, Salvador va a usar esta factura para gastos en general, pero tiene que decir qué fue. Moneda, peso, el peso mexicano, forma de pago con tarjeta de crédito, método de pago en una sola exhibición. ¿Ya vieron? Son los mismos elementos. Tipo de comprobante fue de ingreso para la gasolinera. Dice, ¿qué compró? Ah, pues compró de clave 15 10 55 14. Cantidad 32,52 litros. Descripción G Super, ¿no? Con el número de ticket tal. ¿Cuál fue el precio? 19.95. El importe total, 649 pesos. Ujú. Y aquí abajo, aquí desglosa y aquí está el IVA. Vean, subtotal 649. Sí, pero más el IVA fueron 100 pesos. Terminó pagando 750 pesos de gasolina. Y otra vez, certificado digital, folio fiscal, certificado del SAT, fecha de certificación. Y aquí está todo. La cadena, el sello y el sello digital. Y otra vez el QR. Dice, este documento es una representación impresa de un comprobante fiscal digital a través de Internet. Y así es como se ve de nuevo otra factura. ¿Sale? Pero para eso sirve. Sirve para amparar la transacción tanto del emisor como del receptor. Y vean ustedes lo que les dije hace rato. Hay que utilizar tarjeta para que sea deducible, porque si utilizan efectivo, las facturas no son aplicables. ¿Vale? Bueno, ¿dudas hasta aquí, chicos? ¿Se entendió? Yo tengo otra duda, profe. Adelante, adelante. ¿Qué pasa si la persona física, o bueno, en este caso la persona moral, no puede emitir la factura? Ah, pues no hay forma de comprobar esos ingresos. Mm, ¿Qué hace a una persona moral estar en la legalidad o en la ilegalidad? Pues uno de los criterios que existen es esto, que pague sus impuestos. ¿Por qué? Porque nada más piénsenlo así. La gasolinera G500 aquí dice, dice la gasolinera, yo estoy diciendo que me pagaron. Este ingreso para la gasolinera, ¿cómo juega? Pues como una venta. Y las ventas pagan ISR, que es el otro impuesto. Entonces, una empresa que vive en la ilegalidad no emite facturas, chicos, porque no paga impuestos. ¿Sí? ¿Me estoy explicando con este comentario? Sí, sí. Entonces, cualquier lugar, ajá, en el que ustedes asistan, pagan con tarjeta y ustedes se les ocurre preguntar, ¿Me puedes generar factura? Y te digan, no, aquí no generamos factura, pues dices, órale, qué sospechoso, ¿no? Por eso, es por esto, chicos, que los negocios como los tianguis o los puestecitos que hay en la calle, pues nunca te van a emitir una factura. Sí te van a recibir pagos con tarjeta, que es lo que ya se avanzó con estas clips, ¿no? O terminales de estas chiquitas para que pagues en cualquier establecimiento. Eso ya lo está normalizando, pero que emitan factura aún, pues está lejos, ¿no? Porque es una forma de fiscalizar, es una forma de decirle a las personas, pues paga tus impuestos, ¿no? Entonces, las empresas que no, o las personas, sí, las personas o las empresas que no emitan facturas, chicos, es porque están en la ilegalidad. Por ejemplo, ustedes van al dentista, ¿no? Si ustedes van al dentista y sus papás o su mamá paga con tarjeta, pueden hacer deducible esa consulta del dentista y en su declaración anual puede ser que tengan saldo a favor, o que se las devuelva el SAT, ¿no? Son otros criterios ahí fiscales, no hemos llegado a ellos todavía, les estaba presentando el impuesto, pero es importante conocer que sin factura no hay forma de amparar que la transacción fue legal o no. ¿Sale? ¿Hasta aquí se entiende esto, chicos?
Sí, profe. Va, ahora acá, vamos al artículo número 2. Ahorita vamos, porque bueno, no quiero terminar esto así a medias. Por lo menos hay que terminar bien este, ¿no? Bueno, el artículo 2 dice ya está derogado, pero el 2A es que existen tasas del 0%, que bueno, es la enajenación de qué, de animales y vegetales que no estén industrializados, medicinas de patente y productos destinados a la alimentación humana y animal, tienen tasa del cero. ¿Por qué? Pues porque incrementarían el precio, ya se los repetí muchas veces, ¿no? El hielo y el agua, Ixtle palma y ¿qué? Lechuguilla, tractores, fertilizantes, invernaderos, oro, joyería, orfebrería, libros, periódicos y revistas. ¿Por qué? Pues porque si le incrementas, le pones IVA a los libros serían más caros aún, ¿no? Y así, muchos conceptos. Después la leen ahí con detenimiento, ¿no? El artículo 3. Bueno, ok, aquí miren, la Federación y el Distrito Federal y los municipios, los organismos descentralizados, las instituciones y asociaciones de beneficencia privada, shalala, shalala, deberán aceptar la traslación a que se refiere el artículo primero. ¿El artículo 3 de qué habla? El artículo 3 habla de la responsabilidad que tienen todas las personas morales y los estados y municipios de retener los impuestos. Era lo que les explicaba en este mapita. El artículo 3 sustenta esto, que las personas morales y otras instituciones retengan el impuesto. ¿Sale? Nos pasamos aquí al 4. Bueno, el acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable. No, no llegamos a eso en la parte práctica, pero cuando les armamos el estado de situación financiera, se acuerdan que eh, el IVA, ¿no? Lo colocábamos en el pasivo o en el activo. En la práctica lo puse así, de manera general, no hice el acreditamiento, pero aquí les voy a poner un ejemplo aquí rápidamente. Voy a suponer que aquí, una empresa tuvo IVA acreditado y la empresa tuvo IVA trasladado. Ejemplo, que la empresa haya tenido 1 millón de pesos aquí y aquí tuvo 2 millones de pesos. Ujú. Esto en la práctica ya lo vimos, nada más a lo mejor ahorita este, no lo tienen muy presente, pero una empresa tiene IVA acreditado de 1 millón, IVA trasladado de 2 millones. El acreditamiento es la resta de estos dos. Al trasladado le resta el acreditado. Entonces me daría 1 millón de pesos. Ojo, como fue mayor el trasladado, me daría 1 millón de pesos a pagar. Ujú. Pero ¿qué hubiera pasado en un escenario inverso, donde en IVA acreditado yo tuviera 3 millones y de IVA trasladado solo 2 millones? ¿Qué hubiera pasado con el acreditamiento? Pues que ahora es mayor el IVA acreditado. Entonces, el 1 millón de pesos sería un IVA a favor. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque pagué más, o sea, aquí le digo al SAT, pagué más de lo que me pagaron. Ah, ok, entonces te debo 1 millón. Sí, me debes 1 millón de pesos como saldo a favor. Y la empresa, perdón, en el escenario anterior, la empresa tenía 2 millones de trasladado y 1 millón de acreditado. Entonces le digo al SAT, mira, me pagaron 2 millones, pero yo pagué 1 millón de pesos. Entonces, pues solamente te tengo que pagar 1 millón. ¿Sí? ¿Sí me expliqué con esto? Sí, profe. Bueno, lo vamos a ver, de hecho, cuando programe la sesión de la parte que seguía el estado de situación financiera, que es el estado de resultados, les voy a mostrar cómo es este tema del acreditamiento. Pero se puede hacer, se puede generar. ¿Por qué, chicos? Pues porque la empresa no solamente recibe dinero, también paga. Entonces, la empresa le tiene que decir al gobierno, oye, pues, yo también gasté y cuando yo compré, pues me cobraron IVA, ¿no? Lo vamos a ver con más detenimiento, pero esos compras, ingresos y egresos, pues se tienen que afrontar.
contra el impuesto para saber cuánto es lo que al final le debemos al SAT, ya descontándole nuestros gastos, ¿vale? Bueno, hasta aquí. ¿Dudas con esto, chicos? No, profe. ¿No? ¿Ninguna? ¿Se ha entendido la generalidad? Sí, profe, sí se ha entendido. Ok. A ver, vámonos al artículo 5. A ver, por acá. Sigue hablando del acreditamiento. Denme un segundo. Quiero llegar a esta otra parte. No, tampoco. Quizá, ¿no? Es lo que les decía. Cuando en la declaración el pago resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda. ¿Por qué? Pues porque antes, chicos, esto es historia de los impuestos. Antes yo tenía dos impuestos, ISR e IVA. Si tenía saldo a pagar en IVA, pero saldo a favor en ISR, podía usar el saldo ISR de a favor para pagar el del IVA y viceversa. Si me daba saldo a favor en el IVA y me salía saldo a pagar en ISR, podría utilizar el acreditamiento. Pero ahora ya no, ya está prohibido, ya no se puede hacer. A eso se le llamaba compensación. Entonces, se derogó, dejó de ser útil así. Quiero saber por qué, digo, lo platicamos posteriormente, pero hoy en día, si te sale saldo a favor de IVA, únicamente es por IVA, puedes recuperarlo. Si te sale saldo a pagar, únicamente es por el IVA, no puedes hacer uso de otros saldos a favor para pagar esos impuestos. Bueno, ahora, acá está. Ajá, miren, ya el capítulo 2 habla de la enajenación. A partir del capítulo 2, chicos, empieza a hablar de qué es la enajenación. Y oh sorpresa, han sido toda esta práctica que hemos desarrollado, la última, he puesto puros casos donde hay enajenación. Sí pusimos unos ejemplos de servicios cuando les digo, llegó el recibo del teléfono, se va a pagar sueldos y salarios. Esos ejemplitos que están en la práctica son del siguiente rubro, que es el de servicios, prestación de servicios. Entonces, la enajenación es la palabra concreta a la compraventa. Ujú. No pueden disvariar este término porque pues, es jurídico, ¿no? La enajenación se entiende como la compraventa, ¿vale? El traslado también, así es como se le puede este, conocer. Y dice aquí, no se pagará el impuesto de la enajenación de los siguientes bienes. Miren, luego, es curioso, ¿no? El impuesto dice en el artículo 8. Para los efectos de esta ley se entiende por enajenación, además de lo señalado en el Código Fiscal de Federación, el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. En este último caso, la presunción admite prueba en contrario. Es un término jurídico, pero lo que te está diciendo es enajenación es cuando hay un faltante en tus inventarios. Y la pregunta es, ¿por qué hay un faltante en tus inventarios? Pues porque ya los vendiste. Yo soy productor de bicicletas. Si ya no tengo bicicletas en mi inventario es porque ya las vendí. Se presume que hay una enajenación, ¿sale? Y luego el artículo 9 pues habla de que no es enajenación. Y número uno es el suelo. Es interesante, pero el suelo, o sea, entiéndase como la tierra, el lugar en donde vamos a construir, no paga el impuesto, no genera IVA. Cuando se compran terrenos, no se paga IVA. ¿Por qué, chicos? Pues porque sabemos que durante muchos años en la Revolución Mexicana se peleó porque el suelo pues fuera, ¿no? Un bien comunal de repartición equitativa, pero bueno, el suelo queda fuera del gravamen del IVA. Ujú. El suelo no genera impuesto al valor agregado. Y por consiguiente, las construcciones adheridas al suelo tampoco pagan IVA. O sea, las casas tampoco generan impuesto al valor agregado. Ah, bueno, aquí dice, ¿no? Destinadas
o utilizadas para casa habitación, si lo aclara. Cuando son para vivienda, no generan el pago del IVA. Y dice, punto y seguido, cuando solo parte de la construcción se utilice o destine a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Dice ahí, los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción. ¿Por qué? Pues porque los hoteles, chicos, su giro no es para casa habitación, su giro es de uso o goce temporal. Eso es un arrendamiento, ¿no? Bueno, hasta cierto punto. O servicios. Lo vamos a ver más adelante. Pero eso es lo que se entiende por enajenación, ¿sale? El capítulo 3 es el que está aquí, ¿no? Aquí viene cada uno de los capítulos. El capítulo 3 va a hablar de, aquí lo tenemos. Uno, enajenación. Dos, prestación de servicios independientes. Tres, otorgan el uso o goce temporal de bienes. Y cuatro, la importación de bienes. Ahorita, bueno, alcanzamos nada más a visualizar qué es la enajenación, qué es un CFDI y cómo funciona, ¿no? El impuesto. Pero a grandes rasgos, chicos, esta introducción, que bueno, más que de los impuestos, fue de un solo impuesto, este, es el impuesto al valor agregado. Hay una, bueno, sí, van a tener una asignatura completa de lo que es el IVA, pues porque vean, simplemente son 128 hojas las que tiene este impuesto, esta ley. Entonces, por ende, son muchas las excepciones, los cálculos, las aplicaciones que tiene. Pues ya les mostré qué es qué es el CFDI, por qué es importante tener el CFDI. Y básicamente, la lectura de Stiglitz mencionaba que este es un impuesto progresivo. Ujú. El IVA se graba sobre, o siempre se va a grabar sobre el consumo. Ajá. Hoy en día ya saben que es la enajenación, la prestación de servicios, el uso o goce temporal de bienes y la importación. Pero es el impuesto, chicos, que es vital que en el país se siga recaudando. ¿Por qué? Hay algo que se llaman finanzas públicas y podemos ver que gran parte del presupuesto federal depende del ISR y del IVA. Muchos han considerado que el impuesto al valor agregado que tenemos en México pues es un poco laxo. Y fíjense que es curioso, ¿eh? Porque dicen, en España el IVA puede ser hasta del 25, ¿no? En Argentina, pues ni se diga, el IVA puede ser hasta del 60%. En México somos de los países, chicos, que tienen un impuesto al valor agregado, pues yo no diría laxo, pero sí medianito. Hay países como Panamá, donde el IVA pues, es del 5%, por ejemplo, ¿no? Naturalmente existen dólares ahí, como en Puerto Rico, ¿no? También, o sea, el IVA es pequeño, pero en México dependemos mucho del impuesto al valor agregado y del ISR. Digo, por cuestiones de tiempo no me va a dar alcanzar a ver el ISR en su generalidad, pero el impuesto al valor agregado, como el día de hoy lo vimos, pues no es más que un impuesto progresivo, repito, esta palabra es progresivo, y obviamente es un impuesto directo también. Eso venía en la lectura, si no estoy equivocado, porque hay impuestos directos e indirectos, ¿sí? Entre más consumes, pues más pagas IVA. Entre, entre más yo vaya al supermercado y compre productos chatarra, pues más IVA estoy pagando, porque los productos chatarra o las bebidas alcohólicas, pues sí generan ciertos impuestos. Ojo, que aparte del IVA, pues está el IEPS, ¿no? Que es otro impuesto. Pero el IVA es un impuesto súper fundamental en México, chicos. Y si ustedes piensan, no, es que la enajenación no me aplica a mí, pues la enajenación está en todo, chicos. Hasta en subirnos al transporte público existe un acto de enajenación. Digo, no de un producto, pero sí de un servicio. Cuando pagamos el servicio del internet, de la luz, del gas, este, la gasolina, se los acabo de mostrar hace un momento, hemos pagado el impuesto al valor agregado. Entonces la enajenación está en todas partes. Ujú. Es más, incluso hasta cuando, bueno, ahí les va este ejemplo rápido, ¿no? Para terminar. En la facultad existen estas pequeñas islitas donde están las personas vendiendo dulcecitos, ¿no? O chicharrones, aguas, ¿no? Y nosotros decimos, ah, pues ya llegué con mi billete de 100 pesos y me compré unos panditas.
Y uno dice ingenuamente, ¿no? Es que no pagué el impuesto. ¿Ok? En ese momento no. O sea, tú no llegaste con el señor del kiosquito de los dulces y le dijiste, véndame mis panditas masiva. Eso jamás sucede. Lo que sucede es que la señora, cuando fue a la tienda de dulces, supongamos en la central de abastos, llegó y dijo, quiero cajas de panditas, ¿no? De bolsitas de panditas. Entonces ahí la señora también pagó para comprar esa mercancía. Y antes de la central de, ahora sí que ya estando en la central de abastos, el proveedor en la central de abastos tuvo que comprarle realmente a la empresa, que en este caso supongamos es Ricolino, le tuvo que comprar las cajas de panditas. Entonces sí hay una enajenación. Hay, y si ustedes se dan cuenta en este ejemplo, hay varias enajenaciones. Ustedes, la señora de los dulces, la barrotera de la central de abastos y la empresa, Ricolino. Entonces, en cada etapa en la que las panditas fueron compradas para colocarlas en sus manos en la facultad, hubo un proceso de valor. Y naturalmente, chicos, el precio al que el abarrotero de la central de abastos le compra a Ricolino es pequeño. El precio al que el de la central de abastos le vende a la señora al menudeo es un precio pequeño. Y cuando ustedes llegan al kiosco y compran los panditas llegan con un valor o con un precio para que todavía la señora le gane un porcentaje. Entonces, vean cómo el precio se va acrecentando, acrecentando, acrecentando. Si nosotros fuéramos a la fábrica de Ricolino y le dijéramos, véndeme una bolsita de panditas, naturalmente nos dirían, cuesta 2 pesos. Vas con la señora del kiosco y te dice, cuesta 18 pesos una bolsa de panditas. Ese incremento en el precio, chicos, genera o va a generar que el valor agregado siga siendo cada vez y más y más y más alto. ¿Es una actividad económica? Pues sí, el impuesto grava todas esas actividades y nosotros los contadores tenemos que registrarla como lo puse aquí arriba. Tenemos que llevar el registro contable del IVA que nos han pagado y del que vamos a pagar, ¿vale? Pues bien, chicos, fue una generalidad del impuesto, nada más narrando ahí temas clave de lo que deben de saber del IVA. El IVA se paga el 17 de cada mes también, es un impuesto mensual y como vamos a ver más adelante, el ISR pues funciona un poquito distinto, pero el IVA está en todo, chicos, en cualquier actividad económica de la empresa o de cualquier persona. Ujú. Bueno, dudas, chicos, comentarios. Ya se me fue el tiempo de volada, ya vi que ya son las 4. En este caso, profe, entonces el IVA contaría como un impuesto directo, ¿verdad? Ujú, es un impuesto directo, es correcto. Ujú. Bueno, a ver, voy a matizar. Yo les dije impuesto directo, pues porque si tú compras o consumes directamente, tú pagas el impuesto. Eso es a lo que me quiero referir. ¿Sí? Hay otra concepción que está en la lectura que dice impuesto directo a la riqueza, ¿no? Y ese es el ISR, porque el ISR grava directamente la rentabilidad. El IVA no, el IVA está grabando el consumo, nada más. No está grabando la rentabilidad, porque entonces su naturaleza cambiaría, ¿vale? Sí, Vean, profe. van a ver que cuando veamos ISR va a quedar un poquito más claro la diferencia entre uno y otro, ¿va? Sí, sí. Bueno, entonces chicos, ¿alguien más tiene otra duda? ¿Algún comentario? ¿No? ¿De veras, de veritas? No, profe, todo bien. Ok.